Dios te bendiga hermano, hermana, en este precioso día que el Señor ha preparado para hablar nuevamente la palabra del Señor. Queremos hablar acerca de los tiempos bíblicos, de las dispensaciones, de los diferentes ministerios. Un tema muy importante a la hora de trazar la palabra del Señor, luego de predicar en las redes sociales, de predicar en YouTube. Nos hemos contactado con mucha gente que está en medio de falsas doctrinas, en medios de problemas de no comprender bien la Biblia, no comprender los tiempos bíblicos. Nosotros debemos trazar bien la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Uno puede agarrar la Biblia y leer, a ver qué Dios me va a hablar, y lee acerca, por ejemplo, del día de reposo, que debemos guardar el día de reposo, ¿verdad? Pero esa palabra fue en el tiempo de la ley de Moisés, fue dada a Moisés para los judíos, y ahora vamos a ir explicando, vamos a entrar acá, más o menos trazamos una línea de tiempo desde Adán hasta el milenio, que es el reino del Mesías, los 1000 años que va a reinar el Señor. Tenemos la ley de Moisés, 400 años de silencio, ministerio de Juan el Bautista, ministerio de Jesucristo, el sacrificio de Jesús, la predicación de los apóstoles para Israel, que fue luego del sacrificio de Jesús. Y acá hay un tiempo muy importante que es en el que entramos los gentiles y la mayoría de los que seguramente van a estar viendo este video, que es el tiempo para los gentiles de la salvación por fe, que arranca con el apóstol Pablo hasta el periodo de la gran tribulación. Tenemos el rapto. Ahora vamos a ir explicando en la primera etapa, la ley de la conciencia. Hay un periodo de eternidad, hay un periodo donde Adán y Eva no habían pecado delante de Dios, y no sabemos cuánto tiempo pasó de que ellos estuvieron en el huerto, ¿verdad? Y hay un tiempo de eternidad que no tiene un tiempo establecido. Sí, después de que el hombre pecó, fue echado del huerto del Edén, y allí tenemos relatos bíblicos, ¿verdad?, que nos pueden llevar, que no vamos a entrar ahora en ese tiempo, pero tenemos la ley en la conciencia. En el libro de Romanos capítulo 2, verso 14 al 15, habla acerca de que la ley estaba en la conciencia, ¿verdad? No estaba escrita. La palabra de Dios no tenían una Biblia, esta gente no tenía una Biblia para poder comprender la ley de Dios, pero sí el Señor había escrito, dice la palabra del Señor en la conciencia a través del Espíritu. Nosotros somos tripartitos, y la tercera parte, la parte del Espíritu, es donde el Señor les mostraba lo bueno, lo malo que no debían hacer, ¿verdad? Y bueno, después tenemos el tiempo de Moisés, ya cuando se escriben las tablas de la ley. Allí hay donde todo se empieza a enseñar, ¿verdad? De los padres a los hijos. Y bueno, la ley de Moisés, la ley de Dios a través de Moisés, no es la ley de Moisés, era la ley de Dios dada a Moisés, era la que rigió en todo el Antiguo Testamento. Rigió en todo el Antiguo Testamento la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés a través de Moisés, hasta el año 400 antes de Cristo. Más o menos hay un silencio de Dios para el pueblo de Israel. Hay 450 años más o menos donde Dios no habló al pueblo de Israel, donde Dios no se comunicó ni por Urim ni por Turim, ni se comunicó por profeta, donde no había revelación de parte de Dios. Se le llama el tiempo de silencio, los años de silencio. Y luego aparece Juan el Bautista. Zacarías recibe la visita de un ángel, dice, en el templo, y le dice: vas a tener un hijo. Y bueno, le da la promesa de Juan, que sería el profeta, ¿verdad?, que el último profeta que estaría acá en el Antiguo Testamento, y que prepararía el camino al Mesías, que es Jesucristo. Luego viene el ministerio de Jesucristo, la martirización de Jesús, la predicación al pueblo de Israel, y luego aparece este tiempo, que es el tiempo a los gentiles.
Luego, bueno, tenemos rapto, Armagedón y el reino del Mesías. Vamos a ir, la ley en la conciencia. Yo voy a ir tocando algunos versículos y le voy a ir diciendo otros. Por si usted quiere poner pausa al video y buscarlo en su Biblia, está bueno que usted se siente con su Biblia y estudie la palabra de Dios para poder trazar estos tiempos y poder entender la palabra del Señor. Tenemos Romanos capítulo 2, verso 14 y 15. Nos habla de que la ley estaba en la conciencia, ¿verdad?, de los hombres. En Éxodo capítulo 21 al 23, la ley fue dada a Moisés, ¿verdad? Esa es la ley que rigió el Antiguo Testamento. Vamos al ministerio. Vamos a hablar un poco acerca de lo que habló el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 14 al 26. El título dice: un obrero aprobado. Vamos a leer un poco esto para que podamos entender, para poder... hay varias cuestiones que pasan dentro del Evangelio. Mucha gente que se divide, que hace división en las iglesias. Se abre un localcito, abre una iglesia y suceden tantas desgracias dentro del Evangelio porque muchas veces los obreros no son aprobados. Muchas veces hay gente que se pone a sí misma, ¿verdad?, a predicar, a abrir una iglesia. Y hay tanta falsa doctrina y tanta falsa enseñanza. El diablo aprovecha todas estas cosas. Esto no es nuevo, esto ya ahora lo vamos a ver en la palabra de Dios. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no contiendan a través de la palabra. Hay mucha gente que le gusta contender con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién tiene la verdad? Yo tengo la verdad. No debemos contender con la palabra de Dios en las redes sociales. Hay mucha gente que le gusta contender. Y no estamos para contender, sino para predicar la palabra del Señor. Dice el verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, el apóstol Pablo le dice: debes presentarte como un obrero aprobado. Un obrero aprobado es una persona que está aprobada por el que lo supervisa, ¿verdad? Un obrero aprobado en su trabajo. Creo que la mayoría tiene trabajo o ha pasado por un trabajo y entiende lo que es un obrero aprobado, ¿verdad? Una persona que trabaja bien, una persona que se maneja bien. Y dice Pablo que usa bien la palabra de verdad. O sea que debemos usar bien la palabra de verdad. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, estos dos varones que hablan la palabra del Señor. En 1 de Timoteo 4:20 también habla de Alejandro, otra persona que el apóstol Pablo nombra, que dice en el verso 18 que se desviaron de la verdad, dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Cuál era el error de Himeneo y de Fileto y de este varón Alejandro? Era que ellos no estaban trazando bien la palabra de verdad, era que no estaban utilizando bien la palabra, se estaban equivocando en estas cosas, en estos tiempos bíblicos. Se estaban equivocando en el tema de la resurrección, un tema muy hablado en el Nuevo Testamento. Dice: y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted no puede andar en pecado, no puede andar en iniquidad. Si usted es un siervo de Dios que predica la palabra, que quiere enseñar la palabra de Dios, debemos andar en santidad. Verso 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El apóstol Pablo nos dice que hay muchos utensilios, hay muchos instrumentos de Dios
pero debemos limpiarnos para ser un instrumento útil en la mano del Señor, dispuesto para toda buena obra. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocarán al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén a la palabra del Señor. Podemos ver que el apóstol Pablo nos habla que debemos ser obreros aprobados para predicar la palabra de Dios, para trazar la escritura, para poder, ¿verdad?, ser instrumento en las manos del Señor. A la verdad hay muchos instrumentos, dice, pero debemos ser limpiados para poder ser útiles en las manos de Dios. Vamos a hablar un poco acerca del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad? El mayor de todos los profetas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, verso 11 al 14, vamos a estar leyendo. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, verso 13. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces lo que nos está revelando Jesucristo es que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta de oficio del Antiguo Testamento. Y todos los profetas dice que profetizaron hasta Juan. La ley se rigió hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos, oiga. Usted puede buscar en su casa también otros versículos. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, verso 16 también confirman esta palabra, que la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. Juan capítulo 1, verso 15 al 18 también nos habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Este pregonero que apareció en el desierto, ¿verdad? Que estaba en los desiertos preparando el camino del Señor y que traía un mensaje confrontador al pueblo de Israel y preparaba para la venida del Mesías. Así que si usted puede buscar los otros versículos también en su casa, va a ser una bendición de parte del Señor poder estudiar estas cosas, ¿verdad? Vamos al libro de Mateo, capítulo 15, verso 22 al 28. Vamos a hablar acerca del ministerio de Jesucristo. Dice que Juan bautizó en agua. Los discípulos de Jesús también bautizaron en agua. Pedro y los apóstoles también bautizaron en agua. Y aquí en el tiempo de Pablo, ¿verdad?, hay algo que se manifiesta, que es la salvación por fe. Vamos a ir avanzando. Vamos a hablar un poco del ministerio de Jesús. Jesús fue enviado al pueblo judío. El libro de Mateo capítulo 15, verso 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted fíjese lo que dice acá el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Aquí Jesucristo revela que Él es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio de Jesús fue para los judíos. Jesús enseñaba acerca del reino. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, el verso 23. Mateo, capítulo 4, verso 23. Si quiere ver otro verso acerca de esto que Jesús es enviado a Israel, también habla de la mujer sirofenicia. Otra historia también conocida por los lectores de la Biblia. Mateo 4, 23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que Jesús predicaba el evangelio del reino, el reino del Mesías. Este ministerio de Jesucristo era predicar el evangelio del reino del Mesías. Que después hay un injerto acá que vamos a ver a través de la palabra de Dios para que nosotros podamos comprender y no caer en falsas doctrinas ni en falsas enseñanzas, sino que podamos ser alumbrados en este día a través de la palabra del Señor. Dice que Jesús enseñaba acerca del reino. Mateo 4:23 hemos leído. Si usted quiere leer Mateo 9:35, también habla de que Jesús enseñaba acerca del reino de Dios. Marcos capítulo 1, verso 14 también habla de eso. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Hay algo que tenemos que entender, que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, son los primeros evangelios que fueron escritos. El evangelio de Juan y Hechos de los Apóstoles, Juan es el último evangelio escrito. Mateo, Marcos y Lucas son los primeros en donde no estaba la revelación que recibió Pablo. Ya cuando Juan habla, escribe el otro evangelio, el último evangelio que tenemos, ya está Pablo. Por eso usted va a encontrar cosas en el evangelio de Juan que no hay en el otro evangelio, que Juan las recordó y las escribió para que nosotros podamos tener acceso a esas bendiciones. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro de transición de Pedro a Pablo. Así que vamos estudiando la palabra del Señor en este día, que el Señor va a bendecir nuestra vida en gran manera, y es necesario que tengamos en cuenta todas estas cosas, porque hay mucha gente que nos quiere hacer guardar la ley, hay mucha gente que nos quiere, ¿verdad?, situar en diferentes momentos, pero nosotros debemos entender y trazar bien la palabra de Dios y entender que la persona que le fue dada la revelación a los gentiles es el apóstol Pablo. Por eso si le dicen del día de reposo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Si le dicen acerca de comidas, de bebidas, fíjese lo que enseñó Pablo. Si le dicen que no hay rapto de la iglesia, fíjese lo que enseñó el apóstol Pablo. Yo cuando empecé a leer la palabra de Dios también caí. Cuando usted lee en el libro de Mateo, que habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, en ningún momento habla claro acerca del rapto. Solo hay una parte donde dice uno será tomado y el otro será dejado. Pero luego el apóstol Pablo recibe la revelación y él enseña acerca del rapto de la iglesia. Así que bueno, seguimos hablando acerca del ministerio de Jesucristo. Esto es bastante extenso. Juan capítulo 1, vamos a leer del 11 al 13. Esto estaría bueno que se lea todo el capítulo para poder entender mejor la palabra de Dios. Yo lo voy a tocar por arriba. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Podemos ver que el Señor vino a lo suyo. Decíamos que el Señor vino al pueblo de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice:
A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Ser hechos hijos de Dios. Vamos al libro de Juan, también capítulo 10, vamos a estar leyendo. Verso 14 y 16 dice, cuando el Señor habla que Él es el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí el Señor está hablando acerca de los gentiles. Como les decía, esto no lo encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas, que todavía no estaba la revelación acerca de los gentiles. Pero aquí el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, él escribe estas cosas para que nosotros podamos tener esta bendición de tener la palabra de Dios, ¿verdad? Donde el Señor habló acerca de los gentiles. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, ahí entramos usted y yo y todos los gentiles, ¿verdad? Y también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son del pueblo de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al Señor, porque los judíos no recibieron a Jesús y los gentiles pudimos ser salvos. Yo creo que igualmente esto estaba en el plan divino del Señor, de que nosotros podamos ser salvos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 al 28. Libro de Romanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Usted fíjese lo que dice el apóstol Pablo, habla de un misterio y dice que hubo un endurecimiento al pueblo de Israel en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un endurecimiento en el pueblo de Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Entonces podemos ver que nos dice el apóstol Pablo que hay un endurecimiento en el pueblo de Israel en parte, y que tiene que entrar la plenitud de los gentiles, y luego el Señor va a tratar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a pasar por la gran tribulación. La gran tribulación, los gentiles van a estar hasta el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia va a ir la plenitud de los gentiles, la mayoría de los gentiles. O sea, hay gente que se va a quedar en el rapto, obviamente no todos van a volar en el rapto del Señor. Va a haber oportunidad de salvación en la gran tribulación para los gentiles también, pero en la gran tribulación es donde el Señor va a tratar con su pueblo Israel. En la batalla de Armagedón, va a descender el Señor con la iglesia a defender al pueblo de Israel, porque todas las naciones se van a levantar contra el pueblo de Israel. Y luego va a acontecer el reino del Mesías, los 1000 años que encontramos en el libro de Isaías, ¿verdad? Que encontramos en el libro de Apocalipsis, donde va a ser atado el diablo por 1000 años. Así que hemos hablado de que el Señor, hablamos del endurecimiento de Israel en el libro de Romanos. Ahora vamos a investigar un poco acerca del apóstol Pablo, este personaje que le estuve hablando, diciéndole que es el que recibió la revelación a los gentiles. En el libro de Efesios vamos a estar leyendo, Efesios capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 13, dice, ministerio de Pablo a los gentiles, dice el título en la Biblia Reina Valera 1960, dice, por esta causa, yo Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí el apóstol Pablo dice que a él le fue dada una administración de la gracia de Dios, que le fue dada de parte de Dios para nosotros. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es un misterio, es algo que el Señor le dio al apóstol Pablo, de poder administrar el Evangelio a los gentiles. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de los siglos, que Dios creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de las iglesias a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quienes tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aquí el apóstol Pablo habla de su ministerio, que a él le fue dada esta administración de la gracia, del poder del Señor para poder enseñar, ¿verdad?, a los gentiles. Vamos a 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 13 también. Léalo detenidamente usted que está en su casa y vaya analizando, rumiando todas estas cosas. La verdad que es muy extenso si uno se pone a explicar cosa por cosa, pero de esta manera vamos a poder entender los tiempos y las dispensaciones para poder trazar bien la palabra del Señor y para no caer en falsas doctrinas. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice el apóstol Pablo que él no quiere gloriarse, que no le conviene gloriarse, pero va a hablar, dice, un poco acerca de las revelaciones. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, él está hablando de él en tercera persona, dice que no quiere gloriarse. Dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo fue arrebatado hasta el cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no me sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. El apóstol Pablo, por eso le decía que él se refería a él mismo como que está contando de otro hombre, porque él no se quiere gloriar. Pero acá nos dice que por causa de las revelaciones que él recibió, para que él no se gloríe, dice que le fue dado un aguijón en su carne, una enfermedad que padecía el apóstol Pablo. Dice: respecto a las cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque
Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no os he sido de carga. Perdonadme este agravio, dice el apóstol Pablo, que le habla a los corintios, ¿verdad? Y podemos entender las revelaciones que recibió el apóstol Pablo. Por eso usted cuando lee ahí en 1 Corintios 11, 23, cuando habla acerca de la cena del Señor, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. El apóstol Pablo recibió todo esto de parte del Señor, lo recibió en el cielo, en una visión, no sé cómo fue, pero el apóstol Pablo lo recibió del Señor. Él no estuvo en la última cena con los discípulos, sino que esto le fue revelado al apóstol Pablo. Y son tremendas las revelaciones que tuvo el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo es el que tiene el ministerio a los gentiles. Y vamos a un tema ya para finalizar y no ser tan extenso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para poder entender cuando hablamos todas estas cosas acerca de los tiempos, ¿verdad? Nos encontramos con muchísima gente que nos quiere hacer guardar la ley de Moisés, ¿verdad? En la ley revelada a Moisés. Hemos visto que hasta Juan, la ley y los profetas estuvieron, ¿verdad? Luego vino el ministerio de Jesucristo a Israel. Y como el pueblo de Israel no recibió a Jesucristo, aparece el apóstol Pablo. El Señor le encomienda el ministerio a los gentiles, primeramente a Pedro. Pedro recibe una visión, ¿verdad?, del lienzo con los animales inmundos, y es llamado por Cornelio, dice un soldado romano, un capitán, y es llamado por Cornelio, y el Señor le dice que vaya, que no dude en ir con ellos. Y dice que va a la casa de Cornelio y desciende el Espíritu Santo sobre los gentiles. Esa es la primera manifestación sobre los gentiles. Luego aparece el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, y le es encomendado el ministerio a los gentiles. Entonces hay muchísima gente que nos quiere hacer vivir en el tiempo de la ley, que nos quiere hacer guardar el sábado, que nos quiere privar de comidas. Y hay muchísimos temas que el apóstol Pablo habla acerca de las comidas, acerca del sábado. Hay tantas cosas, ¿verdad? Que si usted tiene una duda, que le dice, no, usted tiene que volver a la Torá, tiene que volver a la verdad hebrea. Hay mucha gente judaizando, hay mucha gente que dice tener la verdad porque quieren confundir al pueblo de Dios. Y que el Señor nos guarde de todos sus espíritus engañadores, ¿verdad? Y cuando usted viene con algún argumento, ¿verdad?, de que usted tiene que guardar el sábado, de que no tiene que comer cerdo, hay millones de cosas que me han escrito, y la verdad que decidí hacer este video y explicarlo de alguna manera para que quede claro. Pero usted, cuando le dicen algo acerca de la ley, fíjese lo que escribió Pablo. Investigue qué dijo el apóstol Pablo sobre estas cosas. Y allí va a encontrar la verdad de la palabra del Señor para su vida, porque el que nos administró la gracia de la salvación es el apóstol Pablo. Así que quede bien claro eso, que el apóstol Pablo es el que tiene la administración de la gracia a los gentiles. Otro de los temas también tan puesto de moda ahora y antes también es acerca del rapto de la iglesia. Como les decía, Mateo, Marcos y Lucas hablan, pero no hablan claramente, como quizá lo habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Esto, el tema del rapto de la iglesia. Hay mucha gente, o sea, el pueblo de Israel, muy poca gente del pueblo de Israel va a ir en el rapto de la iglesia porque ellos no recibieron al Mesías. Y hay muchos judíos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Así que la mayoría va a pasar la gran tribulación.
Pero ahora vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13. Vamos a estar leyendo hasta el capítulo 5 y verso 11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Leamos detenidamente y vamos analizando lo que nos dice Pablo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice acerca de los que duermen, Pablo está hablando de los que murieron, de los que durmieron en el Señor. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El Señor va a traer con Él a los que durmieron en Él en el rapto, para tomar su cuerpo. Ahora vamos a leerlo eso más adelante, pero aquí el apóstol Pablo nos dice que el Señor los va a traer con Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo dice: los que estén vivos, dice, ¿no? Por lo cual en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos hasta los que durmieron. Vamos a ir todos juntos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Hay mucha gente que lee solamente hasta aquí. Hay muchos videitos circulando en internet en los que dicen que no hay rapto de la iglesia, que va a ser, el Señor va a venir a mediados de la tribulación, en la trompeta final, en la fiesta de las trompetas. Hay gente que dice que el Señor viene en Armagedón solamente, pero porque no trazan bien la palabra del Señor, no trazan estos tiempos. Y vamos a seguir leyendo, porque mucha gente lee solamente hasta acá y dice: y estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Dice: no hay rapto, dice, viene el Señor y estamos con el Señor. Por tanto, dice: alentaos los unos a los otros con esta palabra, dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, del rapto, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice: porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Presta atención a este versículo. Verso 9 del capítulo 5 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿La ira dónde va a ser? En la gran tribulación. Antes del rapto va a haber un tiempo de tribulación, pero la gran tribulación va a ser luego que la iglesia del Señor sea arrebatada. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, si estamos vivos, estamos muertos, vamos a vivir con el Señor, dice Pablo. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén a la palabra del Señor. Si tienen alguna duda, yo sé que este video va a circular bastante. Mucha gente lo va a ver, lo va a examinar. Y bueno, si hay alguna duda pueden escribirme en los comentarios. Yo también dejo los teléfonos en algunos videos.
Así que bueno, estamos para enseñar la palabra del Señor. Todo aquel que quiera aprender, que pueda contactarse, que pueda dejar un comentario y podemos hacer algún otro video, ¿verdad? De alguna duda. Hay muchos temas acá explayados, ¿verdad? El rapto, el Armagedón, la gran tribulación, el reino del Mesías. Pero este video está a la gente ya que tiene un conocimiento de la Biblia y que entiende estas cosas y que quizás lo están hostigando con algunas cosas que no están dentro de la enseñanza que es para los gentiles. Debemos entender que el apóstol Pablo es el que administra la gracia de Dios para los gentiles y debemos abocar nuestro aprendizaje de la Biblia en lo que enseñó el apóstol Pablo. Y la gracia del Señor, toda la palabra de Dios es para nosotros. A través de la palabra de Dios nosotros vamos a conocer el carácter de Dios, conocemos lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero todo es sombra de lo que había de venir y todo nos enseña, la palabra del Señor nos habla, nos edifica, nos fortalece, ¿verdad? Pero debemos trazar bien la palabra del Señor, porque si usted lee en el Antiguo Testamento que era ojo por ojo y diente por diente, y vamos a aplicarlo eso en la iglesia, vamos a terminar mal. Por eso es necesario trazar bien la palabra de Dios y entender los tiempos bíblicos y dónde estamos nosotros. Así que el Señor les bendiga en este día poderosamente. Hacemos una oración breve. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra corra, Señor, que sea entendida, Señor amado. Mira aquellos, Señor amado, que no han entendido tu palabra y quizás están en errores, Señor amado, en falsas doctrinas, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo ministre, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo trabaje, Señor, a través de este video, Señor. Yo te pido que tú les hables, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abre el entendimiento de los oyentes de este video, Señor. Y te pido que la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, los visite, Señor. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Padre de la gloria. Y da tu bendición a cada hogar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.